día, algo ahí y no se escucha. ¿Alguien puede hablar a ver si se escucha? Hola, hola, hola. A ver ahora, de vuelta. ¿Está? Sí, profe, se le escucha. Sí. ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha. Ahora sí, bueno.
¿Anotaron por ahí qué es NFPA? No, no se escuchó nada. No se escuchó nada. Ahí va. Bien, ahora sí. Eh, estaba chusmeando lo que está subido en el campus, ¿sí? Como para que ustedes tengan una idea. Ahí pueden ver. ¿Ven ahí el campus? Sí, Estoy sí. scrolleando el ¿Cómo campus. está Genial. grabando? Sí, estamos grabando. Ah, listo, listo. Déjame que voy a confirmar por las dudas, pero sí. Ujú. A ver, ¿y qué está grabando? Si yo levanto, por ejemplo. Ahí está grabando el campus. Bien, perfecto. Ahí vamos bien. Bueno, NFPA, alguno de los que hayan ido el jueves, ¿se acuerdan qué es? Era un cuadro que te decía el riesgo del químico. Bien, NFPA en realidad es un organismo de Estados Unidos, ¿sí? Eh, sí, tenía NFPA, vamos a buscar químicos, así sabemos de qué se trata. Cuando lo vean, seguramente se van a acordar de algún momento de haberlo visto. Es este de acá, ¿no? ¿Sí? Este rombo de acá, que tiene, por un lado, la inflamabilidad en rojo, ¿sí? La reactividad del químico en amarillo, si tiene algún riesgo para la salud en azul, y riesgos específicos, ¿sí? Por eso habíamos visto esto de que si tenía la OX era un oxidante, ¿sí? Si tiene COR es de corrosivo, ¿sí? Y si tiene el símbolo de reactivo, bueno, reactivo. Si tiene la doble tachada, no se tenía que usar agua, ¿sí? Y si tiene este símbolo acá, bueno, habla de riesgo biológico. Entonces, NFPA es un organismo de Estados Unidos que hizo, entre otras cosas, este rombo para poder identificar a los químicos, ¿sí? Lo que vimos el jueves fue que en realidad en Argentina lo que es obligatorio es el etiquetado según el SGA, ¿sí? El SGA es el Sistema Globalmente Armonizado. ¿Sí? Y tiene una serie de pictogramas, ¿sí? Pictogramas que definen estos símbolos de acá, que también seguramente ustedes los hayan visto, ¿sí? Están a veces en los desodorantes, bueno, en los químicos, por supuesto, y ahí lo pueden ir chusmeando. ¿Estamos? ¿Sí? Hay todo un apuntecito de la SRT que habla del SGA. ¿Sí? ¿Estamos dudas con eso? ¿Estamos bien? Eso lo vimos el jueves. El jueves nos separamos como en cuatro y vimos, por un lado, qué químicos habíamos visto, ¿se acuerdan? El ¿Qué ácido características? nítrico, el metanol, la soda Bien, cáustica y y no uno me acuerdo. más. Y había uno más. Persul, persulfato de amonio, ¿sí? Que es un oxidante fuerte. Y ahora cuando vemos incendio vamos a ver por qué es tan complejo el persulfato de amonio. Bueno, entonces empezamos con... Vamos a empezar con esto de prevención de incendio, equipo y elementos para la lucha contra el fuego, ¿sí? Profe, le puse una pregunta, Dale, sí, lo que quieras. porque yo en la otra clase me fui más temprano porque me surgió emergencia y no Urgencia. entendí. ¿El recuperatorio es resolver el parcial que nos llevamos o hay otro recuperatorio hay que mandarle por mail? Exacto, sí. Simplemente que resuelvas las cosas en las cuales habían errores, ¿sí? ¿Y eso, profe, de que pidió los mails, para qué? No entendí.
porque hay gente que estuvo ausente. Ah, ok. Va a ser ¿Estamos? como dijo, como un trabajo para hacer. ¿Sería un parcial domiciliario? Exactamente. Lo que sí después, cuando nos veamos, si ustedes me lo entregan en papel, hecho a mano, me van a tener que explicar lo que hicieron, ¿sí? Para asegurar autoría. ¿Estamos? Con A mí me folio, interesa. Sí. ¿Cómo? con folio, carátula y así, o todo impreso y o- No, no, Ginette. Imprimí nomás el trabajo directamente, ¿sí? Imprimílo a lo que les voy a mandar, ustedes lo imprimen y ahí lo corrigen. Perdón, ok, corrigen no. Elaboran en papel y me lo presentan el jueves y ahí lo vemos. dale, perfecto. ¿Estamos? Pero es importante que entiendan porque les voy a hacer preguntas acerca de lo que hicieron, ¿sí? Y llévense los apuntes. Eh, Ahí están mandando los mails, pero hubieron algunos de ustedes que sí estuvieron presentes. Los que sí estuvieron presentes, eh, vamos a aclarar. Entonces, esto es solo para los que estuvieron ausentes el día del parcial. Los demás presentan correcciones en todos los casos, prepararse y estudiar porque, porque yo realizaré preguntas para asegurar que el conocimiento lo tengan ustedes. ¿Estamos? Ahí lo mandé al grupito. ¿Se entiende o no se entiende nada? Sí, sí, se entiende. ¿Alguien, ¿alguien lo puede explicar con sus palabras? Lo que mandé. Que los main primeros son solo para los que faltaron. Asumo que tanto al recuperatorio como al parcial. Y los que fuimos y tenemos el parcial en casa tenemos que rehacerlo con las cosas bien y saber explicárselo a usted porque si no, no tendría sentido y no lo hicimos Exacto, nosotros. exacto. Se puede asumir que no lo hayan hecho ustedes, ¿sí? No, no digo que no lo hayan hecho ustedes, yo no podría culparlos así. Es feo. ¿Estamos? ¿Dudas, consultas, sugerencias? ¿Sería una explicación oral así, a ver, como una exposición o sea, defendiendo nuestro trabajo o explicándote a vos? Inet, calculaste acá la ventilación. ¿Cómo hiciste para calcular la ventilación? ¿Qué es esta fórmula? ¿Qué es esta variable que está en esta fórmula? ¿Por qué te dio estas unidades? ¿Están bien estas unidades que te dieron, Ginette? Esta charla vamos a tener. Dale, sí, sí. ¿Listo? O ¿Está sea, claro? todo relacionado con el parcial. Obvio. Sí, sí, sí. ¿Mm? Relacionado con el parcial y con el tema, ¿no? No, claro, sí, pero por ahí digo, capaz que preguntás algo del tema que no estaba en el parcial. Sí, puede haber alguna pregunta adicional ahí. Pero bueno, a ver, si no la saben, que sepan dónde encontrarlo, ¿sí? Y saber dónde encontrarlo no es llevar una tonelada de papel y estar. Acuérdense que el tiempo es tirano. ¿Sí? Sí. ¿Estamos?
A mí me interesa que ustedes puedan interpretar lo que ven, lo que leen, ¿sí? Que puedan interpretar el tema. ¿Se escucha ahí? Sí. Sí, sí. A mí lo que me interesa es que ustedes puedan ver, interpretar el tema y que algún día tienen una duda, que sepan dónde ir a buscar, ¿sí? O si algún día participan de una reunión y tienen que decidir algo, que puedan hacerlo. Nada más. ¿Mm? ¿Sí? Que no les venga alguien de seguridad e higiene y les hable de un decreto real de España, porque eso no aplica acá. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Bueno, genial. Entonces, cuando hablamos de métodos de transmisión de calor, esto lo van a ver en Física 2 si ya no lo vieron, tienen métodos de conducción, de convección y por radiación, ¿sí? Y vamos a ver que el calor es una forma de energía, ¿sí? Que se transfiere de un cuerpo a otro cuando hay diferencia de temperatura, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a ver es que, por ejemplo, ¿sí? En conducción de calor, cuando hay algo que está, ven que hay fuego en el primer piso y ven ahí el cursor, ¿no? Bueno, ese fuego calienta este caño parece que es un caño de ventilación, entonces este caño calienta al segundo piso y también, por ende, calienta al tercer piso. ¿Mm? Puede haber transmisión de tipo vertical y de tipo horizontal. Esto está relacionado con que si yo caliento un metal en una punta, ¿sí? Se va a empezar a transmitir el calor hacia el otro extremo del metal, ¿sí? Ni más ni menos, ¿sí? Una cuchara caliente, en la punta está caliente porque está en contacto con el fluido, y yo la puedo tomar desde la otra punta porque se alcanzó a enfriar. ¿Estamos? En cambio, por convección, ¿sí? Lo que tenemos es que hay un movimiento de líquidos y de gases, y ahí es que se va calentando toda la masa de líquido, por ejemplo, ¿sí? Es el principio por el cual nosotros podemos calentar el agua para el mate, ¿sí? Llenamos una pava con agua, lo ponemos a calentar en la base y por convección empiezan a haber corrientes de masa líquida más caliente a una masa líquida más fría, ¿sí? Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Vamos bien? Digamos, Bueno, después tenemos, por ejemplo, si hay humo en planta baja, va a haber una porción menor en los pisos siguientes, pero fíjense que en la parte alta es donde más calor voy a tener y probablemente donde también se me empieza a desarrollar el fuego. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, si vamos de zona más caliente a menos caliente, esta es la zona más caliente que hay, y la segunda zona más caliente, ¿cuál sería? La del, ¿La de qué? ¿Lautaro? la del techo no sería, o sea, la de arriba de La del todo. techo. Exactamente, ¿sí? Que es donde vuelven a aparecer esas llamas, ¿sí? Entonces, la primera zona más caliente, la segunda zona más caliente, tercera y cuarta zona más caliente. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque estamos analizando la transmisión del calor por convección. Aire más caliente, aire más frío en la parte de abajo. Y en forma de radiación, lo que podemos ver es que la radiación puede propagarse en el vacío,
Y este es el fenómeno que vemos, por ejemplo, cuando hay una casa que se está prendiendo fuego, ¿sí? Y la casa de al lado empieza a elevar su temperatura hasta que te puede llegar a prender fuego, ¿sí? Eso también lo vemos cuando está la brasa al rojo vivo, ¿sí? En el carbón, y yo me acerco, no estoy tocando la brasa, no estoy tocando a los gases calientes que se van para arriba, pero sí percibo el calor, sí percibo la radiación del calor. ¿Estamos? ¿Vamos con eso? Sí. Bien. Cuando hablamos de fuego, ¿sí? Hablamos de una reacción química, ¿sí? Que se conoce como combustión, y ahí se libera calor, ¿sí? Es exotérmica, genera calor. Entonces vamos a ver que tiene que haber un combustible, ¿sí? Más oxígeno, y eso me va a dar agua, dióxido de carbono y energía. Eso en el caso de que sea una reacción completa, ¿sí? Ahora, hay algunos casos en los cuales la combustión no es incompleta. ¿Qué quiere decir que no sea incompleta? ¿Ahí me escuchan? Sí, pero no me ven. No, se cortó la transmisión. Pero me escuchan. Sí. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir que la reacción sea incompleta? Quiere decir que no hay suficiente oxígeno o el combustible no se llega a combinar en forma perfecta, ¿sí? En forma completa. Entonces, ahí lo que vamos a tener va a ser otro gas, ¿sí? Que es el monóxido de carbono. Es el gas típico que se encuentra en los titulares cuando arranca el invierno, ¿sí? El famoso, es el famoso gas que se encuentra en el invierno, ¿sí? Cuando la gente empieza a usar, por ejemplo, los quemadores o empieza a usar empezamos a tener los ambientes más cerrados, ¿sí? Entonces, el famoso brasero, ¿sí? Empiezan a calentar con brasas de carbón, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede cuando la reacción es incompleta, ¿sí? Si yo no tengo suficiente oxígeno, voy a empezar a tener otros problemas. Van a empezar a aparecer residuos de la combustión, se va a empezar a tiznar el ambiente, ¿sí? Se va a poner como con restos de carbonilla, ¿sí? ¿Les pasó a alguno? ¿Tiene alguna experiencia para contar? Bien. Bueno, no importa. Vamos. Esto lo pueden ver, ¿no? El tetraedro del fuego. Sí, Bien. Eh, Esto es parte de lo que vimos el jueves, ¿sí? Que nos adelantamos un poquito. Vamos a ver que algunos hablan del triángulo del fuego, otros hablan del tetraedro del fuego. Bueno, en definitiva, vamos a ver que es una diferencia de apreciación nada más. Por un lado, yo lo que voy a tener es un agente oxidante, que por ejemplo, cuando hablábamos de los químicos que vimos en la clase, agente oxidante podría ser el persulfato de amonio, ¿sí? Tiene muchísimo oxígeno para brindar en una reacción química. Por el otro lado, tenemos el agente reductor, o sea, el combustible, ¿sí? Y por el otro lado, lo que necesitamos también es calor, ¿sí? O una fuente de temperatura, ¿sí? Entonces yo con esos tres, en su proporción correcta, lo que voy a tener es el fuego.
¿sí? Y después, si yo en el tiempo mantengo a esos tres, si los mantengo, lo que voy a tener es una reacción química en cadena, ¿sí? Como pasa cuando yo le voy agregando carbón al fuego, ¿sí? Al fuego para el asado. Si yo le empiezo a agregar carbón, lo que voy a ir teniendo va a ser que esta reacción química se sostiene en el tiempo. ¿Estamos? ¿Se entiende algo de eso? ¿Mm? ¿Se entiende que necesito tres partes fundamentales? Sí, combustible, oxígeno y, y energía. Y el calor, sí, en forma de energía, exacto. ¿Sí? Mientras que yo tenga esos tres, la reacción química se va a mantener. ¿Está bien? Y en proporción. ¿Sí? Porque ustedes saben bien que si ustedes agregan al fuego, por ejemplo, tienen el asado en marcha, ¿sí? Y agregan carbón, agregan carbón, agregan carbón, ahí lo que van a tener es un exceso de combustible. ¿Sí? Si yo tengo un exceso de combustible, el agente oxidante, que es el oxígeno, no va a poder ingresar, ¿sí? No va a estar en contacto con la superficie en la cual está el fuego. Y no puede estar en contacto, ese fuego se va a ahogar, ¿sí? Empieza a largar un humo como gris, un humo blanco, ¿sí? Si tengo humo gris, humo blanco, lo que tengo es una combustión incompleta. Y al rato se me va a apagar, se me va a extinguir el incendio. ¿Por qué? Porque hay un exceso de combustible. No sé si habrán escuchado alguna vez que el motor del auto se ahogó, no está funcionando bien y se ahogó. Ese ahogarse puede deberse a que hay un exceso de combustible, ¿sí? Hay demasiado combustible para el oxígeno que hay en el lugar. Entonces no puede reaccionar. Y al revés lo mismo. Si yo tengo exceso de oxígeno y tengo demasiado poco combustible, tampoco va a funcionar. Por eso vamos a ver que las estaciones de servicio suelen estar estratégicamente ubicadas en las esquinas. Yo lo que logro ahí, y además con un techo bien alto, lo que logro ahí es asegurarme que hayan suficientes correntadas de aire para que haya un exceso de oxígeno. Para que si hay un poquito de combustible ahí que se evaporó, se pueda diluir en el ambiente. ¿Se entiende eso? ¿Vamos? Bueno, ahí vemos. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta ahí? Sí, o sea, cuando se dice que se ahogó es Dale. porque hay mucho oxígeno. ¿Cómo? Cuando nos referimos a que se ahogó un fuego, por ejemplo, ¿es porque hay mucho oxígeno o falta? Falta. Falta de oxígeno. Falta de oxígeno. ¿Sí? ¿Cuánto oxígeno tenemos diluido en el aire? ¿En volumen? ¿No era el 20%? 23. Alrededor del, alrededor del 20%, ¿sí? 21%. ¿Sí? Entonces vamos a ver que si baja ese porcentaje de oxígeno, podemos llegar a tener que ese fuego se extinga. ¿Sí? Ahí ¿Y vemos, por el ejemplo, sí, 79 del nitrógeno ayuda o es neutral? en realidad funciona como un gas inerte ahí. No, no agrega nada, Claro, no, no queda. no interviene en la reacción. ¿Sí?
Bueno, acá vemos lo que comentábamos recién, ¿sí? Si yo tengo llama, la tapo con un vidrio, por ejemplo, yo lo que voy a ver es que esa llama se va a consumir al oxígeno que está alrededor y una vez que se consume el oxígeno, se extingue. ¿Sí? Lo mismo. ¿Combustible tengo en la foto, en la tercera? Sí. No. Sí. Ah, ¿cuál? La cera es el combustible. Ah, ok. Entendí la tercera, por eso no. Sí, 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 en la tercera. ¿Tengo combustible? Combustible sí, oxígeno no. Exacto, exactamente. Bueno, de rato se va la imagen, ¿no? Es porque la compu pierde la conexión. A ver, vamos a probar una cosa. Mm, Entonces, listo, y volvió. Entonces, pam, 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 pam. Ahí lo pueden ver de vuelta. Bien, entonces, ahora vamos a ver lo que son los combustibles, ¿sí? Vamos a ver que pueden haber combustibles derivados de hidrocarburos, ¿sí? Ahí tenemos ingeniería en petróleo, ¿sí? Nafta, fuel oil. ¿Fuel oil saben lo que es? ¿Escucharon hablar? Sí, combustible de avión. Eh, O. No, ese es el jet fuel. Ah, ok, ok. claro, es al revés. El fuel oil es un combustible más pesado, ¿sí? Es un diésel, pero más pesado, ¿sí? Entonces, yo para el avión necesito una nafta, ¿sí? Que tiene, si mal no recuerdo, es un octanaje más alto. Es muy liviana, ¿sí? En cambio, el fuel oil se usa más que nada para los barcos, por ejemplo, la trochita que está en el sur, ¿sí? Es un tren que antes era a leña, bueno, y ahora para que sea un poco más práctico lo hicieron a fuel oil. Funciona con combustible líquido, ¿sí? Pero es como un diésel más pesado, ¿sí? Es más denso, ¿sí? Después, bueno, están los plásticos, ¿sí? Hay combustibles derivados de la madera, ¿sí? Del papel. Y después, bueno, hay otros combustibles como pueden ser algunos metales. Habrán visto que o si no lo vieron, uno de los problemas que tienen los coches eléctricos de la actualidad son sus baterías de litio, ¿sí? El litio es si mal no recuerdo, es un halógeno, ¿sí? Entonces, la particularidad que tiene es que puede arder con facilidad, ¿sí? Entonces, imagínense que tener un combustible que arde con facilidad como fuente de energía, ¿sí? Que tiene que tener ciertas medidas de seguridad. Eh, Hay un video que muestra cómo se enciende, cómo se prende fuego una batería de litio con una persona, no sé si es arriba del auto o arriba de un autoelevador. Y la persona no alcanza a escapar del autoelevador y muere en el incendio, ¿sí? Para que sea una idea de la rapidez que tiene la reacción, ¿sí? Que no permite que la persona pueda escapar. Pero bueno, la tecnología de a poco va a ir evolucionando y seguramente eso se soluciona. Eh, Acá lo que vemos es, bueno, cuando yo quemo una madera, ¿sí? Cuando yo quemo una madera, ¿sí? Ahí tengo un mechero con gas encendido, estoy quemando la madera primero se pone negra
Y lo que va a pasar cuando la madera se pone negra es que va a empezar a largar unos vapores, ¿sí? Esos vapores mezclados con el aire, ¿sí? Y con la llama, con el calor de la llama, se me va a generar acá una mezcla, ¿sí? Que es capaz de ignición. ¿Sí? Acá va a haber aire con gases inflamables, ¿sí? Si yo acá le acerco un fósforo prendido, estos gases van a empezar a arder. ¿Estamos? ¿Sí? Esto también es central cuando hablamos de incendios, que no es que se prende fuego el material. En realidad lo que se prende fuego son los gases que se van desprendiendo, ¿sí? Esos gases que se desprenden se encuentran en proporción justa con el oxígeno del aire y empiezan a arder. ¿Estamos? Pueden prender fuego un papel, van a ver lo mismo. El Claro, papel porque tiene prendido combustible. ¿Cómo? Porque el gas tiene combustible. El gas que sale cuando yo caliento a un objeto, ¿sí? Va a empezar a emanar unos gases, ¿sí? En el caso de la madera, esos gases son inflamables. Combinados con el aire que hay alrededor, si yo le acerco una llama a esta nube que se genera, va a empezar a arder. ¿Estamos? Otro caso. Cuando cuando el combustible es líquido, por ejemplo el aceite, ¿a alguien se le prendió fuego la sartén con aceite? Sí, Bien. ¿Y qué hiciste, Rocío, después? Se le prendió fuego. sacudirla, porque tampoco es que estaba muy prendida a fuego y creo que no fue lo más... Se apagó, pero que te vieron, ¿no? Me parece que no era lo correcto, sacudir la sartén para todos lados. Exacto, no, no era lo correcto. ¿Qué No hay era lo que correcto? ahogarlo con un trapo húmedo. Sí, y antes de ahogarla, ¿qué debería hacer? Tendría No, que no sé. apagar el fuego, ¿sí? Tendría que apagar el fuego porque si no le sigo aportando calor. Entonces, cuando yo ahogo con el trapo húmedo, lo que estoy haciendo es, le agrego, primero le bajo la temperatura, ¿sí? Porque el trapo está húmedo, tiene agua, el agua está a temperatura ambiente, 20, 30 grados, ¿está bien? Depende de la temperatura ambiente. El aceite, para que esté hirviendo, ¿sí? Estamos arriba de los 200 grados, ¿estamos? Entonces, yo primero lo que hago con ese trapo húmedo es bajarle la temperatura. Y segundo, evito que se mezcle esos vapores que están saliendo del aceite, evito que se mezclen con el aire. ¿Sí? Y yo evito que se mezclen con el aire, listo, se terminó. Triángulo del fuego. ¿Sí? Trabajo quitando al comburente, quitando al oxígeno de la reacción. Oxígeno y comburente son sinónimos. ¿Sí? Si yo trabajo quitando el oxígeno de la reacción, listo, ya está, se termina la reacción. ¿Sí? Si yo bajo la temperatura de la reacción, también. ¿Sería recomendable que le eche un chorro de agua a esto? ¿Apagarlo con un vaso No, de agua? no, porque va a seguir en contacto con oxígeno. Va a ir en contacto con el oxígeno, igual que se recomendaba en la ficha técnica del metanol,
los que vinieron el jueves, ¿sí? No se recomendaba extinguir con agua, con chorro de agua. Se hablaba de fina lluvia de agua, ¿sí? Lo esparcís, ¿no? Si le tirás el agua así. Exactamente, lo esparcís, ¿sí? Se esparce. Y además otra cosa, ¿a qué temperatura hierve el agua? A A los 100 100. grados. ¿Qué pasa? A los 100, bien. ¿Se olvidaron la pava alguna vez y vieron cómo hervía el agua? El efecto que se ocasiona cuando el agua hierve es un aumento brutal del volumen, ¿sí? El agua se expande en forma de vapor. ¿Estamos? Entonces, cuando eso pasa, Explota. estoy viendo a ver si... Es como que, claro, es como que se genera un aumento brutal del, del volumen. Y si explota en la superficie, si explota en la superficie del agua, en la superficie del aceite, lo que va a hacer es desparramar aceite prendido fuego para todo alrededor de la cocina. Por eso es tan peligroso. ¿Sí? ¿Se entiende? Miren, acá hay un videito que muestra lo que hay que hacer. Primero, apagar el fuego. ¿Sí? Nota de color, este video es de la NFPA, una publicidad. Después, mojar un trapo y cubrirlo con cuidado. Fíjense lo que pasa si yo le tiro un chorro de agua. El agua como que aumenta su volumen drásticamente, ¿sí? Porque el agua hierve a 100 grados y el aceite está a 200. Entonces, de repente, como que se vaporiza en el instante y expande aceite incendiado a toda la cocina. Tengamos presente que en una cocina a veces hay cortinas, a veces hay grasitud en las paredes, ¿sí? Si tengo una campana de extracción, esa campana suele estar con grasitud, ¿sí? Y la grasa funciona como un combustible. Entonces, arde todo el lugar. ¿Se entiende por qué es tan jodido? Sí. Entonces yo le tiro agua, se expande el agua y me derrama el fuego en todas direcciones. Bueno, ahí habla una mujer, ¿no? Que se quemó. Bien. Bueno, vamos hasta ahí. Todas consultas, sugerencias. Eh, Pueden haber, cuando hablamos de combustible y de aire, ¿sí? Hablamos también de las concentraciones. ¿Se acuerdan que hace un ratito hablábamos de que si una combustión está en cierto rango, ¿sí? Si yo agrego exceso de aire, la combustión se da. Con exceso de aire. ¿Hay combustión? Sí, pero es como que falta más combustible para igualar el oxígeno excedente. Exacto, es como cuando yo me quedo sin combustible, como cuando yo me quedo sin carbón. Listo, se consumió todo el carbón. Ya no hay más combustible, se termina el fuego. ¿Estamos? Si no hay combustible, no hay fuego. ¿Sí? Y si hay exceso de combustible, lo mismo. Hay exceso de combustible. No alcanza el oxígeno para combustionar. Se extingue. ¿Sí? Como pasa en el motor cuando se ahoga. Hay exceso de combustible, no funciona el motor. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a ver es que hay
rangos, ¿sí? De inflamabilidad. Acá, en esta zona central, hay riesgo de incendio, ¿sí? Hay riesgo de que arda. ¿Estamos? Ahora, si yo voy por debajo, ¿sí? De esta zona, no voy a tener posibilidad de que haya combustión. Recuerden lo que dijimos de poner las estaciones de servicio en lugares que estén bien ventilados, ¿sí? O sus casas. Metrogas, por ejemplo, no habilita si no tengo dos rejillas que me aseguren que entre y que salga aire de este ambiente, ¿sí? En mi casa exigieron que haya 4, creo. Como que se emocionaron un poco igual. Claro, lo que pasa es que quizás, ¿por qué cuatro? ¿Cuatro en el mismo ambiente? Claro, en la misma habitación que funciona cocina y estufa. Eran dos, Ah, ahí está. una abajo y una arriba de la estufa. Otra arriba de la cocina, más las que estaban de antes, pero dijeron que no eran válidas, entonces mi casa tiene alrededor de 6 rejillas. Está bien, Está bastante. está bien ventilada. No es muy eficiente energéticamente, pero está bien ventilada. Bien, bien. Bueno, estamos entonces, sí, hay cierto rango. Fuera de ese rango, el incendio se extingue. Ahí lo que vamos a ver son fuentes de energía. ¿Sí? Un incendio también puede ocasionarse por una reacción química. ¿Sí? Por eso veíamos que no se podían combinar el oxidante fuerte, el persulfato de amonio que vimos en la clase, con el metanol, por ejemplo. Tenían que estar lo más separados posible. ¿Sí? Pues si se juntaban, podían llegar a reaccionar. En lo que es electricidad también, ¿sí? Habrán tocado algún cable caliente, ¿sí? Habrán visto alguna sobrecarga, por eso es importante tener la instalación eléctrica en condiciones, ¿sí? Bueno, por fricción, por compresión, ¿sí? Puede elevarse la temperatura y puede empezar a haber una combustión. Acá vamos a ver distintas teorías de cómo enfrentar el fuego, ¿sí? Primero, quitando el calor, ¿sí? Si yo le tiro agua al fuego, el agua está a 20 grados y para vaporizarse, primero tiene que alcanzar los 100 grados y una vez que alcanza los 100 grados, para transformarse en vapor, por kilo de agua, yo necesito 540 kilocalorías. ¿Y de dónde salen esas 540 kilocalorías para transformarse en vapor? De la reacción del fuego, ¿sí? Así como en carga térmica veíamos que el agua se usaba para refrigerarnos y evaporándose, bueno, acá vemos que lo que se refrigera es el fuego. Por sofocación, en la foto de la derecha vemos a un señor que está tirando con espuma, ¿sí? Esa espuma lo que hace es formar como una especie de manta, ¿sí? Como una especie de capa, ¿sí? Que no permite que se combine el oxígeno con el combustible. Lo mismo cuando se prende fuego la sartén, ¿sí? Lo sofoco. Trabajo sobre el agente oxidante, sobre el comburente, sobre el oxígeno. Situación, acá. Si se me prende fuego, mm, pero si se me prende fuego estas pinturas, ¿sí? La resina con la pintura, si se me prende en fuego y yo lo tapo, ¿se extingue el fuego? No, No se debería extinguir, ¿por qué? porque uno de los, no sé si la resina o la pintura actúa como
como comburente. Exacto. Uno está aportando el oxígeno y el otro es el combustible. Entonces va a continuar ardiendo, por más que esté tapado. ¿Sí? Hay que ver qué pasa si yo lo tapo, ¿no? Con el tema de los gases. Quizás los gases ralenticen a la combustión, pero va a seguir ardiendo. ¿Entiendes? Sí, porque ahí yo tengo oxígeno igual. El oxígeno sigue estando. Eh, Tengo unos videitos acá como para amenizar un poco. Ahí prenden fuego una garrafa. ¿Sí? Ta, 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 tan. Esto es una práctica con bomberos que se hizo. Desde atrás de la garrafa y la cierran. La apagan al fuego. ¿Sí? ¿Qué hacen? Quitan el combustible ahí. ¿Sí? Porque el oxígeno está alrededor del aire y la temperatura ya la tengo. Quito el combustible. Acá vamos a ver con polvo. Por favor, una pregunta. Diga, ¿El desodorante es comburente? ¿es comburente el desodorante? Yo diría que sí, porque vi a mucha gente que jugaba a hacer como un lanzallamas con el desodorante y terminaba explotando el desodorante. ¿Por qué? En realidad vos lo que tenés en el desodorante adentro es un gas que está comprimido. Entonces cuando vos apretás la válvula, ese gas sale y cuando sale arrastra al líquido, que es lo que al líquido o al polvo, que es lo que te hace de desodorante. Claro, pero vos cuando lo prendés fuego, ¿por qué es que llega el fuego adentro cuando cortás eh, el- la llave? Eso podría llegar a, no sé, estoy pensando en voz alta, ¿no? No sé qué está pasando en este momento, ¿sí? Pero si esta válvula no cierra perfecto o esa válvula se deforma por el calor, ¿sí? Y no cierra bien, llega un momento en que cuando se acaba el combustible o hay muy poco combustible, se puede llegar a generar una depresión y que entre, que ingrese el fuego al recipiente. Por eso la otra vez Entonces, decían en que es teoría más... no debería de por qué explotar. ¿Cómo? O sea, en teoría en su uso normal, sin que se deforme, no debería de por qué explotar. Y no, porque vos tenés el recipiente que está sometido a presión y tenés afuera del recipiente tenés presión atmosférica. Entonces, mientras que ahí haya más presión que la atmosférica, va a estar saliendo, va a estar saliendo gas. Y sale gas, se encuentra con el oxígeno y arde afuera. Podemos investigarlo, podemos preguntarle a la IA también. ¿Bajo qué condición podría explotar un desodorante? Un desodorante en aerosol. Fíjense ahí cómo se nota los
los restos de combustión, ¿sí? Ese humo gris, blanco que sale, y yo le acerco un encendedor prendido, probablemente arda. Y fíjense, ¿ven cómo asoman las llamas? Es porque se escapan entre la chapa que pusieron y se encuentra con el oxígeno y se prende. Este que se ve acá es de CO2, dióxido de carbono. ¿Ven? Ahí tiene la tobera, como lo que vimos en el hospital. ¿Sí? Ese está agotado, no sale prácticamente. Y ahí vamos con uno que tiene contenido. Fíjense que el fuego va, el viento, la persona lo tiene en la espalda. O sea, está bien posicionada la persona. No podría atacarlo de este lado. Porque si lo ataco de este lado, la persona se asfixia con los gases, recibe todo el calor, etc. Eso es importantísimo, siempre ver hacia dónde yo puedo escapar. ¿Mm? Ahí uno siente el calor, ¿sí? Porque estás recibiendo el calor por radiación. ¿Mm? Profe, la radiación puede ser energía para eh, generar el, el fuego o no. Y sí, claro que sí. O sea, por ejemplo, yo tengo combustible y oxígeno y abajo le pongo una llave metal que está hirviendo. ¿Eso va a prender ¿A qué por radiación? temperatura? ¿A qué temperatura? Es la pregunta. ¿A qué temperatura está hirviendo esa llave? No sé, a 200 grados. Esa pregunta se responde con un tema que si no está acá, te voy a mostrar en otro lado. Pa, 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 pa. Químicos. No está acá. Bien. Pero está acá. Pa, 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 pa. Bueno, acá 21% de oxígeno, la persona está bien, 18% te empezás a sentir medio mareado, 14% no aguanta ni la combustión ni la persona. Eso es lo que pasa cuando nos enteramos que la gente se muere en el invierno, ¿sí? Por efectos de asfixia. El monóxido de carbono es un asfixiante, ¿sí? Se conoce también como la muerte azul, porque dicen que la persona que se va ahogando, o la muerte feliz también la llaman, va quedando como de un color azulado. ¿Por qué? Porque justamente pierde el oxígeno en sangre, ¿sí? La muerte azul. Y también la muerte feliz porque se relajan los gestos en la cara de la persona, por mismo efecto de la asfixia. Bueno, a la pregunta que hacía Lautaro, ¿sí? Es importante hablar del flashpoint, ¿sí? O punto de inflamación, que es algo que también vimos durante la clase del jueves, ¿sí? Cuando yo caliento, por ejemplo, la nafta a partir de los menos 43 grados Celsius, ya la nafta está generando suficiente vapor para que si yo le acerco llama, arda, se prenda fuego, ¿sí? Entonces es la menor temperatura, estaría bueno que tomen nota de estas cosas, es la menor temperatura a la cual un líquido desprende una cantidad suficiente de vapores que mezclados con el aire pueden iniciar una llama. ¿Sí? Punto de autoinflamación. Y acá me parece que viene la pregunta de Lautaro. Es la menor temperatura a la cual una mezcla de gas inflamable y aire van a originar una llama, sin necesidad de una fuente externa de calor. O sea, si yo tengo un metal que está al rojo vivo y estoy calentando gasolina,
estoy calentando nafta, ¿cuándo se va a prender fuego esa nafta? No hay llama, ¿eh? Sin llama. Los 43. A los 43, a los 43 yo voy a necesitar la llama, porque solamente tengo los vapores que pueden dar inicio a la llama. Pero el punto de autoinflamación es la menor temperatura a la cual una mezcla de gas inflamable y aire van a originar una llama, sin necesidad de una fuente externa de calor, sin necesidad de que haya llama. La respuesta es a partir de los 280 grados Celsius. Si yo caliento nafta hasta los 280 grados Celsius y le dejo suficiente aire cerca, esa nafta va a empezar a arder. Entonces debería calentar la llave hasta 280 grados y por la radiación lo va a hacer encender, ¿no? Exactamente. Perdón, la llave a mucho más de 280 grados. ¿Para qué? Para que esa llave me caliente a la gasolina, a la nafta. Y una vez que esa nafta alcanza más de 280 grados, combinado con aire de alrededor, va a empezar a arder. Fíjense acá el gasoil. ¿Qué es más peligroso, el gasoil o la nafta? El gasoil. El gasoil es mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque yo Porque el para punto de que inflamación arda... es a 36 grados. Exactamente. ¿Sí? Entonces, para que el gasoil que pueda prender fuego, primero lo tengo que llevar a 66 grados de temperatura. Lo tengo que calentar. Una vez que está caliente, ahí va a emanar suficientes vapores para que arda. Con una llama externa, ¿no? A 66 grados le tengo que aportar una llama externa y ahí sí va a arder. Ahora, situación, te está prendiendo Profe, fuego un... Sí, no se podría hacer el experimento porque dice que el metano es con 12,2. Entonces, si yo prendo la hornalla de la cocina y caliento una cuchara caliente, o sea, caliento una cuchara de metal y acerco sí. la cuchara de metal, ¿se va a tener que prender la llama o no? ¿Qué opinan? ¿A qué temperatura tendría que estar esa llama de metal, esa cuchara de metal? Y a más de 12,2. No, no sería más de 464. Exactamente. Tiene que estar Pero a más igual de se consigue de alguna 464. manera, como con esos videos que hacían de calentar cuchillos hasta que estén al rojo vivo. No sé qué Sí. temperatura Y será esa, pero puede ser que sí. eso se puede averiguar, la temperatura a la cual se pone al rojo un acero al carbono. Ay, loco. Pero sí estás hablando de más de 500 grados seguro para que se ponga el rojo. Diagrama hierro-carbono. Mirá. ¿Estamos? Ahí lo busca eso, Rocío. Y ya las cosas que quería mostrarles de incendio, que son por ahí más relevantes, están. Pues lo otro lo podemos ver en clase que no tenemos acceso a PC. Y este videito también está lindo. Voy a adelantar un poco. Ahí lo que vemos es un sprinkler, un rociador, ¿sí? Rocío, cuando lo encontrás nos decís, ¿eh? Ahí lo que vemos es un rociador y esto se conoce como fusible, ¿sí? Y está diseñado para que cuando alcanzan más de 68 grados Celsius, esto revienta, ¿sí? Entonces, si yo esto lo tengo en el techo de un supermercado, por ejemplo,
y alrededor de ese sector que alcanzan más de 78 grados Celsius, esto Profe, revienta y va a empezar a salir agua. Diga, tuve un problema que no se me desmutea el celular. 800 y 1000 grados dice que una pieza de hierro llega a ese color, que es la se pone temperatura al de rojo. fundición. Sí. Así que Entonces, sí, si tenés una cuchara, como dijo Lautaro, en esas condiciones y la acercás a la hornalla, se va a prender. va a arder. Sí. Sin necesidad de tener un encendedor, por ejemplo. Ujú. Sin necesidad de tener llama cerca. Y sí. ¿Entendió esto entonces? La diferencia entre punto de inflamación o flashpoint y autoinflamación. Lo otro que es Sí, importante es esto, ¿sí? Que tiene que haber 6% de gasoil, entre 6 y 13,5% de gasoil. Si hay más de 13,5 de gasoil, no va a arder. ¿Por qué? Porque está ahogado el fuego. Si hay menos de 6% de gasoil, tampoco va a arder, porque hay exceso de aire. ¿Sí? Y ahí con los distintos combustibles que están acá mostrados. ¿Dudas, consultas con eso? Vemos este rociador y cortamos. ¿Les parece? Entonces, a 78 grados Celsius es suficiente para que esta ampollita estalle y empiece a salir el agua. Ven, ahí lo calienta con un encendedor. Se habrá empapado la persona. Ahí lo hace 20 veces más lento. Fíjense cómo se tizna, se pone negro por el residuo de la combustión que se encuentra con una parte fría. Está negro ya y empieza a salir el agua. También se extingue la llama, ¿no? 40 veces más lento. La verdad que es increíble esa captura. Bueno, ¿estamos? ¿Dudas, consultas, sugerencias? Lo que van a ver en el campus, ¿sí? En esta unidad 5, además de todo eso, hay una explicación al estudio de caso 1, ¿sí? Al ejercicio, ¿sí? Al trabajo práctico del ejercicio. Incendio, ¿sí? Este, de acá abajo, miren. El caso 1, ¿sí? Muestra cómo se resuelve un ejercicio así. Uno de esos ejercicios, ¿sí? Algo así, le voy a dar la superficie, le voy a dar los materiales. Uno de esos ejercicios me van a tener que decir, van a tener que resolver durante el parcial. ¿Estamos? ¿Dudas con eso? Me digan que no dice, ¿eh? ¿Sí? Uno de esos ejercicios van a tener que resolver durante el parcial. Y tienen cómo resolverlo en este link. ¿Sí? La semana que viene, jueves, haremos alguna evacuación del aula para ver cómo funciona eso y, y nada. ¿Dudas, consultas, sugerencias? ¿Algo que quieran agregar? Disculpen que se hizo largo que no hicimos la pausa, pero así lo terminábamos y bueno, los corazones de Ginette no podían faltar.
Nos vemos después. Nos vemos, profe. Que me cuiden. Que pasen lindo fin de. ¿Alguna duda más? Lautaro, no se lastime, ¿eh? No haga No. No tonterías, ¿eh? llega quemado el juego. Busque lo que hizo otro. No sea tonto. Sí, bueno, ya que le gustan este tipo de cosas, eh, me dijeron que se puede apagar un cigarrillo encendido en una batea de combustible si yo tiro el cigarrillo encendido en el centro. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Porque no hay oxígeno, hay exceso de combustible y con eso cerramos y nos vamos al fin de semana. ¿Se me cuidan? Dale, profe, chao. Cualquier cosa Nos avísenme. vemos, profe. Nos vemos pues. Buen fin Dale, de- chau, chau. Chao. Dale igual, chau, chau. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.